Y yo creo que en el fondo ese es el mensaje que yo les quiero dar. Evidentemente, el contexto de nuestras bibliotecas, particularmente el mío, es de una biblioteca universitaria con una enorme cantidad de contenido, como cualquier biblioteca universitaria, donde ya hay miles y miles y millones de libros impresos y no sé cuántos más en electrónico, y con sistemas de recuperación extraordinariamente potentes y que a veces dejan al bibliotecario, o nos están dejando, un poco con la pregunta de decir, ¿qué es lo que consultan nuestros usuarios? ¿Cuál es la función nuestra en la biblioteca? Y yo creo que muy en el fondo es esa, de ir a susurrar en cualquier ámbito a nuestros usuarios. Evidentemente platicaré algo de métricas, platicaré algo que sí me interesa dejarles aquí sembrada la inquietud, que es esta palabra hoy, bueno, evidentemente muy conocida por todos nosotros, análisis, pero es un análisis que tiene que ver con nuestro entorno, con nuestros recursos físicos, con nuestros recursos electrónicos, y dejar sembrado eso. ¿Qué significa analizar el contenido de nuestras bibliotecas y aquello que nuestros usuarios consulten? El contexto, les comentaba, es fundamentalmente orientado, la participación está orientada no tanto a una biblioteca como la que ya he comentado, sino fundamentalmente a una biblioteca universitaria, consorcios bibliotecarios, en donde, a mi entender, la función o la que yo me dediqué gran parte de mi vida, y por cierto, no soy bibliotecario, pero quedé totalmente tocado en mi vida, lo más profundo de mi vida, por la biblioteca, entre otros toques, es poner esa información en el centro de la vida académica. Para mí llegó a resultar impensable que, por ejemplo, haya programas académicos en donde no consideraran la información, por ejemplo, un doctorado en alta tecnología, en electrónica, en donde no se considere la información como un insumo indispensable para la formación de las personas, en este caso los cursantes en este doctorado. Me parecía inconcebible y lo llegué a observar y lo llegué a vivir y lo llegué a resolver en algo, contribuir a resolver, desde luego. Entonces sí, para mí fundamentalmente la misión de la biblioteca es colocar esta información en el centro de nuestro quehacer académico como profesores. Y en ese sentido, creo, coincidiré plenamente con ella, en que estamos llamados a ir más allá de nuestros libros. Tenemos que ir a las personas. La función de la biblioteca es eminentemente social, eminentemente humana. Y en este contexto, en el particular de las bibliotecas universitarias, la biblioteca, y por supuesto lo que ella contiene, tendrá relevancia en la medida que podamos escuchar al mundo académico. O parafraseando, tendrá relevancia en la medida que podamos escuchar a las personas. Sin eso, no tiene ningún sentido. Es así que mediante esa escucha a las personas, a sus estudios, a sus pertenencias académicas, a sus pertenencias comunitarias, a sus pertenencias, etcétera, humanas, todos y cada una de esas pertenencias, es que tiene sentido analizar. Si no, olvídenlo. Claro, la tecnología viene un poco a auxiliarnos en la medida en que estamos hablando de enormes cantidades de información, pero sin esa mirada del bibliotecólogo, sin esa mirada del analista que nos permita servir a la persona y no perder su identidad, nuestro objetivo estará cumplido. Básicamente, y ahora sí entro un poco a detalle, es en esto que conocemos, mencionaba yo, como el análisis, y sin pretender ser exhaustivo, sí distingo tres, y finalmente, por supuesto, la operación de estos tres momentos en una analítica descriptiva que tiene que ver con lo que ya pasó en mi biblioteca.
una analítica de diagnóstico, esa que me permite responder preguntas sobre lo que está pasando en mi biblioteca. Ahora, y creo que cada vez mucho más con el advenimiento de la inteligencia artificial, esto del análisis predictivo es qué va a suceder en el futuro inmediato, empieza a ser una realidad cada día mayor y no nos deja de impactar a los bibliotecarios. ¿Sí? Y bueno, comentaba yo que evidentemente esto tiene que ser llevado a una ejecución. Debe de haber un resultado operacional efectivo en la biblioteca, concreto para nuestros usuarios. De acercarnos a las personas tiene que ver con un bien tangible. Tenemos que resolver una problemática en ellos. Dentro de este análisis hay muchos aspectos, iré mencionando tan solo algunos, dejando las ideas centradas. Lo primero, que yo creo que es muy natural, aunque a veces sorprende, es conocer la constitución de nuestros acervos en cualquier formato. Es decir, qué es lo que tenemos en nuestras bibliotecas, ya sea físico, ya sea en nuestros repositorios institucionales de producción académica de nuestros investigadores, que es el caso, por ejemplo, de lo que ustedes conocen como el DSpace, pero lo aplico también a los editores de libros electrónicos. ¿Qué hay en nuestras colecciones? Y ese qué hay nos puede ayudar a responder esas preguntas. ¿Qué le llevo a mis usuarios? No podemos perder de vista el usuario, ¿sí? Y la analítica contribuye de una manera contundente a conocerlo, y conocerlo de una manera interactiva. No voy a ir a contar el acervo que hay en este recinto. Se trata que con una mirada tremendamente ágil, y por ágil quiero decir con respuesta instantánea, sin perder el hilo que la imaginación me va pidiendo mediante preguntas, encuentre yo respuesta. Lamentablemente no puedo hacer una ejemplificación, pero si ustedes pueden pedir, por ejemplo, aquí, qué comunidad, qué colección y por qué tipo de documento, obtener una respuesta inmediata. Desde luego, en esta constitución de acervos, algo que me incluyo, aunque no soy bibliotecario, como bibliotecario, nos interesa muchísimo es la normalización de nuestras entradas. Creo que la analítica, al permitirnos conocer la dispersión de nuestras entradas, es una herramienta poderosísima para ir normalizando cada una de nuestras etiquetas MARC o bien de las etiquetas en Dublin Core, como es el caso de los repositorios de DSpace, y cumplir así que nuestros acervos tengan una normalización en cada una de sus entradas. Evidentemente, ya lo comentaba muy brevemente, es en la constitución de nuestros acervos físicos y empezar a jugar. Vean ustedes, por ejemplo, hay por tipo de material, cuántos audiocassettes tengo, cuántos mapas tengo, cuántas obras de arte, evidentemente revistas, libros electrónicos, pero empezar a jugar e irnos a lo que es tremendamente importante por departamento académico en el caso de una biblioteca. ¿Qué tengo yo para los ingenieros, para los economistas, para los médicos, para los licenciados, para comercio? Y ¿qué es lo que tengo por formato y por colección? Y bueno, y si me apuran un poquito más, es donde las cosas se pueden empezar a poner realmente interesantes. Es decir, ¿qué tengo y qué consultan? Y todo esto de manera interactiva, es decir, de frente a la pantalla que ustedes ven, seleccionando como si estuviéramos de frente a una tableta y viendo el resultado. Al ver el resultado, esta maquinita que tenemos aquí inmediatamente me va a hacer preguntas. Digo, ok, ya tengo literatura para los ingenieros. Esto es lo que consumen estos ingenieros de literatura. ¿Y qué pasará con los ecólogos? Bueno, esa respuesta está en un clic. En un clic puedo llegar a saber lo que tengo para los ingenieros y lo que también tengo para los economistas. Un poco lo que les comentaba aquí, con una facilidad muy grande, conocer el contenido de nuestras colecciones para cada uno de los departamentos académicos. Los descubridores, creo que es algo que cada día se posiciona más. Es inmensa la cantidad de información
información que cruza a través de cualquier descubridor, en este caso es EBSCO. El concepto de analytics no tiene sesgo, es analítica para los servicios que ofrece la biblioteca. No interesa si es tal o cual proveedor. Esto es un análisis imparcial. Entonces, claro, podemos saber cuánto es el texto completo que se consume en nuestros repositorios, en nuestros descubridores, cuánto es el texto completo por búsquedas, qué tan eficiente está siendo mi búsqueda. Y bien, las gráficas por acá son ya por base de datos, el comportamiento de esas búsquedas por base de datos. Y aquí el texto completo que estamos entregando, ya metiendo un factor importante que podría ser la cantidad de usuarios que tiene una institución. Esta lámina básicamente tiene por objeto presentarles esos análisis por objetos, por cuadros, gráficas, etc. Y básicamente lo tenemos por bases de datos de cada una de las colecciones, por institución, en el caso de que haya diferentes campos, sublibraries o bien un consorcio. Las métricas, ¿qué medimos? Texto completo, resumen, link outs, que se llaman aquellas referencias hacia afuera, y bueno, las intersecciones, ¿verdad? Comparativas anuales, comparativas en el tiempo. Todo esto es posible de una manera bastante sencilla, mucho más sencilla de lo que ustedes piensan. Hay otro descubridor, en el caso de conocer, por ejemplo, el número de palabras que se usan, algo vital actualmente, cuántas palabras y cuáles palabras están haciendo nuestros usuarios, y en base a ello, precisamente, qué es lo que están encontrando. Entonces, pueden llegar a conocer que hay recursos que se localizan, hay journals, títulos de revistas y hay artículos. Es factible hacerlo a través de estos descubridores, que si algo cruza por ellos es una cantidad de información inmensa. En esto de los Integrated Library Systems, los ILS, seguramente ustedes conocen. Yo no conozco aquí la experiencia muy particular de Argentina, pero menciono los que son más usados en el Cono Sur, desde México, como son, desde luego, Folio, una iniciativa que viene cada vez más fuerte, COA, iniciativa ya real, es un sistema muy usado en Latinoamérica, Exlibris y Pergamo. Son simplemente ejemplos, no son otra cosa, a los cuales un sistema de análisis puede conectarse. El sistema de análisis no se conecta a un proveedor o a un editor o a un descubridor en concreto. Si alguna ventaja tecnológica tiene, es que puede conectarse a cualquier sistema AILS, cualquier descubridor, cualquier editor, de acuerdo, obviamente, a los estándares que la industria impone. Y efectivamente, Analytics ya está desarrollado para cada una de estas plataformas. Folio lo esperamos con ansia, pero seguramente no habrá ninguna dificultad. Y les comentaba simplemente como para precisar, aquí tenemos los préstamos. Si bien hemos dicho que nos interesaría conocer a nuestros usuarios como punto fundamental de nuestro quehacer, pues precisamente aquí tengo yo la pertenencia en una universidad, que son los diferentes departamentos académicos, y aquí está el consumo que hacen por cada una de las agrupaciones, de las grandes agrupaciones DUI. Es decir, en cuestión de 30 segundos, yo podría saber cuál es el consumo en esas grandes áreas de los departamentos académicos que a mí me interesan. Con un clic. Y saber cuántos préstamos, qué porcentaje representan, cuántos títulos son usados de nuestra colección. Ni más ni menos lo que ella dice. ¿Y cuántos ejemplares? Hay proyectos en Chile que nos han llegado a decir: el número de ejemplares que yo tengo es adecuado para esta biblioteca, para esta otra, y si aquí sobran, puede ser que aquí falten, y en lugar de comprar, transferir. Nuevamente, el foco está en la persona. Se podrán hacer más eficientes nuestros procesos, evidentemente, esa es la tendencia, de eso se trata. Pero en última instancia, el beneficiado es la persona. Aquí
tenemos la presencia de El Libro. El Libro es uno de los editores que más riqueza en la metadata ofrece. Por ejemplo, en las métricas, desde luego, se puede ver por institución, se puede ver por categoría temática, una categoría temática bastante desglosada, pero observen que se puede llegar a conocer cuántos títulos descargados, cuántos capítulos descargados se han hecho de la colección, cuántas copias, es decir, secciones del texto que estoy leyendo en línea he copiado, cuántas he impreso, cuánto tiempo en pantalla se está invirtiendo, cosas bien interesantes para el bibliotecario. La analítica de diagnóstico, creo que brevemente la voy a describir como aquello que está como aquellas preguntas sobre el por qué están sucediendo las cosas. Es decir, es una pregunta de presente. Les comentaba yo sobre algún proyecto en Chile y muy brevemente voy a comentar, esto es un breve estudio, lo describo. Miren, la parte verdecita son los usuarios que usan nuestra biblioteca ya sea en impresos o en servicios de información en línea. El azul, ¿sí?, son los ingresos, es decir, cuántas veces un usuario, ese verdecito chiquito, entró a Expo, entró a ProQuest, entró a Libro, entró a Wiley, entró a Wolters Kluwer. Y la línea, la anaranjada, es una correlación que de hecho se da entre el número de ingresos a los servicios y a los préstamos físicos y el uso. Es decir, efectivamente se puede establecer una correlación entre el número de veces que se ingresa a un servicio o préstamos de un material y el promedio académico que está abajo, 6 es el eje horizontal. Evidentemente no lo voy a comentar ampliamente. Aquí se muestra la correlación con el inglés. Este es el caso que les comentaba, déjenme ver si efectivamente, de la Universidad de Santo Tomás en Chile, que es un ejemplo que me ha impactado, en realidad. Sí lo desarrollamos, pero fíjense, los filtros o las asociaciones que se pretenden son por periodo escolar, por institución, tienen una enorme cantidad de instituciones, es una institución del orden de 100,000 estudiantes, en qué sede, en qué carrera, qué jornada, y el usuario género. Es interesante para ellos conocer incluso hasta el género de la persona que está consultando. Y así pasamos por los movimientos, evidentemente, de préstamo, qué proveedor o qué editor, el estado del alumno, el tipo de usuario, si es docente o es alumno, el estándar, es decir, está o no está en la bibliografía oficial, si es un impreso o es un digital. Si es digital, es ilimitado o restringido, es decir, tiene licencia ilimitada o se compró por usuarios, incluso hasta la plataforma Moodle, la plataforma que seguramente ustedes conocen. Y bueno, lo que les he llegado a comentar es, tienen cosas tan interesantes como por carrera, ver cuántos son los usuarios potenciales, cuántos son los reales, el porcentaje de uso, los accesos, y pueden aplicar cualquiera de los filtros que yo mencioné. Es decir, cuál es la bibliografía electrónica que consultan por carrera, cuáles son los físicos, el porcentaje, etc. Es decir, la calidad del uso que se le está dando a la bibliografía de la facultad. Evidentemente, como comentábamos en el primer cuadro, todo esto tiene que ir a los resultados operacionales, tiene que caer en la gestión. Tiene que haber alguien detrás de esto que le dé forma a lo que aquí he intentado platicar con ustedes, ¿no? Y bueno, pues es evidente, es una realidad hacer análisis de nuestros servicios bibliotecarios, de nuestros sistemas de gestión, sistemas de descubrimiento, el consumo que hacemos de los editores es una realidad. Necesitamos integrarla a nuestros procesos de una manera inteligente, de tal forma que podamos saber qué uso le dan nuestros usuarios a
Creo que hay una enorme cantidad de datos que tenemos, inmensa. Yo creo que ya llegó el momento de darle valor a esos datos. Muchísimas gracias.